Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un video un poquito largo porque vamos como a hacer un resumen de los libros que relaté durante el año pasado, el 2025. En 2025 más o menos relaté alrededor de 33 libros, o di mi opinión sobre ellos, y lo que hice en este momento fue pues, recopilar en las dos plataformas que publico, que es TikTok y YouTube, los libros con más vistas, o sea, lo que más, desde mi punto de vista, le interesó al público. A esos, digamos, 5 libros con más vistas de esos 33 que publiqué, le añadí 5 más que considero yo, desde mi punto de vista, que son las mejores lecturas durante este año. El resultado, pues, fueron, en lugar de 15 libros, 8 libros. 8 libros porque, porque en algunos casos se repite. Y entonces lo que voy a hacer es un breve resumen de estos 8 libros, que conjugan mi predilección por la lectura, las mayores vistas en YouTube y las mayores vistas en TikTok, que desde mi punto de vista también, pues nos van diciendo la preferencia de los lectores, al menos en mis canales. Entonces, vamos a empezar. Va a ser un video un poco largo, y obviamente todos estos libros se encuentran en cualquiera de las dos plataformas con un relato pormenorizado de mi parte. El primer libro donde hay las 3 coincidencias, tanto mis preferencias como en TikTok como en YouTube, es Eugenia Grandet. Eugenia Grandet, como ustedes saben, es un libro escrito por Balzac, y pues la temática es muy conocida. Se han hecho una serie de películas sobre este libro y de alguna manera ha sido repetido en muchas de las obras de autores importantes. Pues la historia es que en una provincia en Francia vive Eugenia Grandet, que es hija de un señor que su característica principal es que es un avaro y atesora precisamente toda la riqueza. Y a digamos, comportamiento de sojuzgamiento de Eugenia Grandet y de su sumisión hacia lo que quiere el papá y a los intereses del papá, que es el acumular el dinero, se ve interrumpido por la llegada de un primo que ha tenido la desfortuna de perder su riqueza en Francia. Y ahí se empieza a enredar la historia, porque de alguna manera Eugenia Grandet se enamora de él se enamora entre comillas de ella, porque sabe que el casamiento de ella junto le da acceso pues a la fortuna del papá, pero también el papá pues está consciente de los intereses de esta persona y hace todo precisamente para que no se dé. Y digamos, ahí se va desarrollando la historia. Si quieren más detalles, vean mi video. Sin embargo, a mí me gustaría comentar varias cosas. Esta es una de las joyas de la literatura universal. Es el punto de partida incluso para varios novelistas, y es un comienzo de lo que es un estudio psicológico de los personajes. En Balzac todos los personajes no son planos, tienen su propia autonomía, sus propias reflexiones y sus propios intereses, y lo importante de estas novelas es que en el marco precisamente de la Francia rural, esta lucha de intereses personales afecta los intereses sentimentales de las personas, y precisamente de aquellas personas que son más vulnerables por su inocencia y por su credulidad, que es el caso de Eugenia Grandet. Esta obra, además de estar bien escrita, es una obra de 200 páginas, es súper recomendable, súper leíble, y es una historia que va más allá de la historia que está narrando, y va generando los arquetípicos literarios que próximamente se van a usar, como es pues, el primo arribista, como es la mujer inocente en manos de un papá y de un primo interesado, y es obviamente el comportamiento del papá y el sojuzgamiento del papá sobre los hijos. Es una gran obra que yo creo que todos deberíamos leer. El segundo libro es El gato pardo. En coincidimos mis preferencias como las preferencias de TikTok. Y bueno, ¿qué puedo decir de esta novela? Esta novela es única en su género, es una novela crepuscular, que más allá digamos, de la reflexión sobre la pérdida del poder de una
una casta o de una formación social, reflexiona sobre la vida y cómo ésta se va perdiendo cuando se van perdiendo cuando se va perdiendo o se va más bien modificando los acontecimientos históricos. Y cómo este ciclo de vitalidad se va renovando, pero con valores diferentes, con creencias diferentes y sobre todo con víctimas, porque al final del día los cambios que se van dando en la sociedad, que modifican el comportamiento de las familias y sobre todo de los poderosos, también pues generan víctimas dentro de ellos mismos, como es por ejemplo en El Gato Pardo, el caso de la hija del Gato Pardo, Concheta, que es víctima pues de los valores tradicionales que ya no caben dentro de los nuevos valores. Además pues es una novela con una serie de frases arquetípicas que siguen siendo usadas en el momento, y es una gran reflexión sobre la pérdida del poder y cómo la pérdida del poder también implica una pérdida de la vida. Yo creo que este libro habría que leerlo siempre y en todo momento. Es una delicia leerlo. El tercer libro es La columna de hierro, de Taylor Cadwell. En ellas coinciden tanto la gente de TikTok como YouTube. Esta es una gran novela histórica donde Taylor Cadwell nos narra la vida de Cicerón y sus enfrentamientos con los poderosos, en especial con Julio César. Pero también es una gran reflexión sobre los valores morales y sobre lo que sería la consistencia o lo que es predicar las actividades que desde el punto de vista de la moral deben realizarse. Cicerón es un gran orador que tiene un apego sobre todo pues a los valores republicanos y por tanto abomina precisamente todos aquellos oportunistas que se hacen del poder, ya sea a través de la corrupción o de las armas. De hecho, si nosotros nos metemos en el desarrollo de la novela, pues lo que vemos es la lucha constante de Cicerón contra el corrupto y el oportunista apoyado por los ejércitos y por las armas. Y bueno, desafortunadamente como pues el ser un hombre íntegro, pues generalmente lleva a la desintegración de él. Gran novela histórica sobre todo con un detalle histórico sin precedente que nos hace vivir precisamente la Roma los últimos días de la Roma de la República y las motivaciones que cada uno de estos personajes tienen. Además de que es una escritora súper talentosa que hace muy deleitable su lectura, porque no necesita un esfuerzo de lector. Gran lectura. El cuarto libro donde coincidimos, en este caso coincidimos mis preferencias junto con las de YouTube, es la gran novela de Henry James, Washington Square, que por cierto tiene una gran inspiración en Eugenia Grandet, pero Henry James lleva el análisis de la psicología de los personajes al extremo. Vamos conociendo a detalle todas sus motivaciones, sus filias y sus fobias y la aversión que ellos mismos tienen entre ellos. La historia pues cuenta precisamente de un padre exitoso, viudo, que desde su punto de vista tiene una hija pues fea y tonta. Y como siempre también hay un advenedizo que quiere de alguna manera entrar en la familia para vivir cómodamente sin trabajar, ¿no? A través de este triángulo amoroso muy parecido al de Eugenia Grandet, Henry James traza un análisis psicológico de cada uno de los personajes, sus motivaciones, y sobre todo nos vamos dando cuenta que el comportamiento perverso de aquellos que nos quieren puede acarrearnos la infelicidad. Una novela muy corta, yo creo que no tiene más de 90 páginas, pero muy, muy deleitable y sobre todo muy reflexiva sobre lo que es sobre lo que es la vida y sobre las motivaciones de cada uno de los personajes. No hay manera de decir que es una gran novela que vale la pena leer. La siguiente novela
es El caballo amarillo de Boris Avirinov. Esta novela, digamos, está dentro de las 5 más vistas en TikTok. Y realmente me llama la atención, pero el tema es una novela autobiográfica de Boris Savirinov, un revolucionario ruso que confrontó tanto a los zares como a los bolcheviques, y más que revolucionarios, como las memorias de un terrorista. Y ahí nos vamos dando cuenta que las motivaciones que tienen, si bien tienen un tinte ideológico, tienen más bien una forma de ser. Es como una forma de vivir, más que una lucha de ideología o de ideas. Es una novela basada, ahora sí que como dice el dicho, basada en hechos reales, pero que además nos da una idea muy compleja de lo que es realmente la mentalidad de un revolucionario, que va más allá de los arquetípicos de que es bueno, es malo o es mole. Es una novela pues muy cruda, pero además muy realista. Y es una novela pues de unas 300 páginas que vale mucho la pena leer. En YouTube hay otros 2 libros que fueron muy vistos. El primero es la autobiografía de Isaac Asimov, que se llama Yo Asimov. Es un libro de memorias para aquellos que les guste la ciencia ficción o la creación simplemente, muy ameno, porque lo que sí tenía Asimov era una capacidad de escribir de manera muy fácil de leer, y narra pues sus propias peripecias en términos de lo que es su vida privada, sus matrimonios, sus fobias a subirse al avión, su superego que se confronta con otros autores. Pero yo creo que son unas memorias muy auténticas donde de alguna manera sacamos alguna reflexión de estas personas que son superdotados, porque Isaac Asimov a los 3 años ya leía y escribía. Una persona que además muy característico, porque precisamente en su niñez, siendo una persona muy capaz, pues reprobaba materias, y reprobaba materias no precisamente por falta de conocimiento, sino también por inmadurez y por egoísmo y por una serie de cosas. En eso Asimov es muy abierto en lo que cuenta, y nos lleva precisamente a conocer los mecanismos en que un genio piensa, y sus fobias, porque fobias tenía muchas, y sus instintos. Asimov, por ejemplo, era un hombre que no le gustaba viajar y que prefería estar en su casa escribiendo, que choca mucho con algunas personas, pero es muy interesante, y sobre todo a mí me llama mucho la atención que sea uno de los videos más vistos en YouTube. Otro video más visto en YouTube fue Buenos días, tristeza, de François Sagan. Novela de escándalo en los años 60, en donde una adolescente manipula a los adultos pues, para conseguir sus intereses, que no necesariamente son, y que esos intereses, más bien dicho, se trata de vivir bien, de vivir en el jet set, de no esforzarse. Y básicamente pues esta novela pues relata precisamente el cinismo que hay en en el comportamiento de ella y de su papá y de las personas que le rodean, precisamente por el menor esfuerzo. Obviamente hay una tragedia por medio, y es un libro que yo creo que, además de la historia, que la historia es muy interesante porque es la historia de cómo se manipula a las personas para conseguir un efecto, algo así como Las relaciones peligrosas, escrita pues en el siglo XVI, pero muy actualizadas en una época moderna, en una Francia donde ha perdido pues todos los valores, y el cinismo y sobre todo la sexualidad impera. Fue una novela de escándalo, es una novela pequeña, pero vale mucho la pena de ver, porque sí tiene valores literarios que van más allá de la narración de la historia, sino precisamente tiene que ver pues con el contexto cultural en donde se van dando todos estos valores. Gran lectura y también súper recomendable. Y para terminar, hay 2 libros que yo considero de los más importantes, que no tuvieron las vistas que tuvieron los otros, pero a mí me parecen fundamentales. El primero es La broma de Milán Kundera.
esta gran obra que reflexiona no solo sobre el cambio de un régimen social, sino reflexiona sobre la vida y sobre el pasado y el futuro. Como todos saben, pues la broma tiene parte de que en tiempos del totalitarismo en Checoslovaquia, pues un personaje hace una broma en una carta a su novia diciendo que viva Trotsky. A partir de ese evento, pues se desencadena una serie de tragedias y de marginación de él, precisamente por el tipo de ideología que estaba viendo. Y la broma también es parte de que este personaje, al pasar los años, busca una venganza sobre aquellos que no entendieron la broma y que le hicieron víctima, pues, del odio social. Esta trama está envuelto en una serie de reflexiones sobre el pasado, cómo podemos atisbar el pasado, sobre las motivaciones realmente de la venganza y sobre todo sobre la vida, porque los personajes con el tiempo van cambiando, así como van cambiando sus posturas ideológicas, también van cambiando en términos de su ser. Es un libro que tiene muchos recovecos. Yo les recomiendo que lo lean, que tiene muchas historias paralelas que nos ayudan a reflexionar sobre la vida y cómo a veces somos víctimas de nosotros mismos y de los prejuicios sociales. Es un libro de lo mejor de Kundera. Dirán otros, pero a mí me parece que es de lo mejor, junto con otro que luego lo vamos a comentar. Por último, un libro que sí tuvo bastantes vistas, pero no las suficientes como para estar en el top 5, es el libro de Alejo Carpentier, que se llama Los Pasos Perdidos. Los Pasos Perdidos es una gran novela de un escritor que no sé por qué nadie habla de él. O sea, toda su obra abre la puerta a cualquier escritor latinoamericano actual o del boom o anterior, tiene su aprendizaje en Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, escritor cubano de difícil, porque con un lenguaje súper florido, o sea, y con un manejo del lenguaje barroco, hace de sus novelas no solo unas historias deleitables, sino hace que leerlo simplemente por el uso del lenguaje sea un deleite y un aprendizaje. Sin embargo, pues la historia ya la sabemos, es de un músico que vive en Nueva York y que aprovecha una encomienda que le hace un museo para ir a Venezuela o a un país X, y llevarse a su amante y disfrutar. Sin embargo, en medio de eso, pues le agarra una revolución y no le queda otra más que ir a buscar lo que iba a buscar, que era un instrumento musical. Y en ese viaje, a través del Orinoco, porque lo que lo relata, él va cambiando su forma de ver la vida. Y a diferencia, por ejemplo, de las novelas como La Vorágine o Canaima, en donde la naturaleza devora al hombre y le saca lo peor, aquí al revés, la naturaleza es el marco en donde hace al hombre descubrir los verdaderos valores de la vida. Es una novela que todos deberíamos leer y que nos deja mucho de reflexión de lo que nosotros creemos que somos y de lo que somos y de lo que queremos ser. Se las súper recomiendo, no sé por qué la gente no habla mucho de ellas. Como verán, pues estas son las 8 novelas que salen del top 5 de YouTube, TikTok y de mis preferencias. Todas ellas tienen una reseña el año pasado, pero me pareció importante tener una revisión sobre ellas. Yo espero algunos comentarios de ustedes, que las lean, por favor, coméntenme qué les pareció, si están de acuerdo o no, y entremos en una dinámica de plática. Muchas gracias.